Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ethan Walker, de 29 años, era un hombre ambicioso pero desesperado. Sus deudas se acumulaban y sus sueños de riqueza parecían desmoronarse un poco más cada día. Cuando supo que, una vieja multimillonaria, Margaret Holloway buscaba un marido para asegurar la transferencia de su fortuna, creía haberlo encontrado, el premio gordo de su vida. Margaret no era una mujer común, a sus 78 años, había amasado una fortuna colosal, pero sobre todo, una inteligencia y una lucidez impresionantes. La mayoría la veía como una anciana frágil y dócil, justo lo que Ethan deseaba. Él vio una manera fácil de heredar todo sin esfuerzo. El contrato era claro y frío, matrimonio oficial, convivencia estricta según sus reglas y, a su muerte, la herencia pasaría a sus manos. No se requería apego ni intimidad. Para Ethan, era un trato perfecto. Solo tenía que sonreír, actuar como un esposo atento y esperar a que el dinero llegara a su bolsillo. Pero Margaret no era ingenua. Se había pasado la vida observando a hombres codiciosos y ambiciosos. Sabía leer sus intenciones con solo mirarlos. Desde la primera noche en la mansión, Ethan presentía que algo andaba mal. Las paredes parecían observarlo, y todos los sirvientes lo miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Margaret, sentada en su sillón en el centro de la sala, le dirigió una mirada glacial y dijo con calma: «Crees que sabes por qué estás aquí, Ethan, pero no voy a aprender nada de este matrimonio». No era una amenaza. Era una advertencia. Y Ethan, demasiado seguro de sí mismo, no escuchó. Con el paso de los días, descubrió reglas extrañas, pruebas disfrazadas de gestos inofensivos y situaciones que parecían sencillas, pero que en realidad eran trampas calculadas para exponer sus debilidades y su avaricia. Cada sonrisa, cada palabra que pronunciaba, se convertía en una pieza del rompecabezas del juego psicológico que Margaret estaba jugando. Poco a poco, Ethan se dio cuenta de que no se había casado con Margaret por ella, sino por lo que ella representaba. Y con cada prueba que fallaba, sentía una creciente mezcla de vergüenza, frustración e impotencia. Porque el verdadero legado, el que Margaret le tenía reservado, no era económico. Era una lección cruel e implacable sobre la codicia, la arrogancia y la ilusión de control. Al final, Ethan descubriría que este matrimonio nunca se trató de dinero. Se trataba de aprender, a costa de la humillación y la consternación, lo que realmente significa subestimar a alguien. Y cuando finalmente comprendiera la verdad, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Ethan Walker se despertó esa mañana con una sonrisa de confianza. Había pasado su primera noche en Holloway Manor, y todo parecía, perfectamente bajo control. Margaret, la anciana a quien consideraba una simple beneficiaria, dormía profundamente en su sillón, rodeada de montones de documentos financieros y joyas. Para él, este matrimonio fue pan comido. Pero en cuanto cruzó el umbral del salón, algo pareció cambiar la atmósfera a su alrededor. Los sirvientes, pero sobre todo Jasper, el mayordomo, lo miraron con una extraña mezcla, ni hostilidad ni neutralidad, sino una especie de conocimiento silencioso que Ethan no comprendía. Decidió poner a prueba su estrategia habitual, adular a Margaret para ganarse su confianza. «Señora Holloway, ¿durmió bien? Puedo prepararle su desayuno favorito, panqueques con jarabe de arce, justo como le gusta». Margaret lo miró largo rato, en silencio. Luego respondió, con voz suave pero gélida: «Ethan, ¿crees que las acciones pueden comprar confianza? Pero algunas pruebas no se superan con palabras. Sígueme». Intrigado y ligeramente irritado, Ethan la siguió hasta una gran biblioteca, donde cada estante estaba lleno de libros antiguos y cofres cerrados. Margaret abrió un cajón y sacó una pequeña caja de metal. «Aquí está tu primer desafío, Ethan». Esperaba una simple adivinanza o un pequeño rompecabezas que lo divirtiera. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Dentro había una nota que decía: «Debes gastar $1,000 hoy para ayudar a alguien sin que nadie sepa que fuiste tú. Si fallas, aprenderás una lección que jamás olvidarás».
Ethan se echó a reír. Era una broma. Margaret estaba jugando un juego ridículo para poner a prueba su generosidad. Pero, impaciente y arrogante, se negó a seguir las instrucciones. No voy a malgastar mi dinero con desconocidos. No me casé con Margaret para eso. Margaret sonrió levemente, como si hubiera anticipado su reacción. Así que, Ethan, prepárate. Lo que crees que es solo una simple boda, pronto será un reflejo de quién eres en realidad. Este fue el comienzo de una serie de situaciones extrañas y humillantes. En la mansión aparecieron unos invitados misteriosos que planteaban preguntas. Preguntas sobre su pasado y sus intenciones. Los sirvientes le dieron órdenes absurdas, pero cada negativa o error parecía resonar con su codicia. Incluso las pequeñas decisiones cotidianas, como elegir un piso, firmar un papel, se convirtieron en pruebas psicológicas. Cada fracaso, cada reacción egoísta, lo acercaba a la lección que Margaret quería enseñarle. Ethan, demasiado confiado, aún creía poder manipular la situación. Pero no sabía que Margaret había observado a todos los hombres como él durante décadas, y que sabía exactamente cómo humillarlo sin que nadie se diera cuenta. Caía la noche sobre la mansión Holloway. Ethan, exhausto, estaba sentado solo en la sala. Empezaba a sentir una extraña ansiedad, una primera grieta en su confianza. La mansión, la casa, parecía respirar a su alrededor, como si ya no fuera el amo. Margaret, en su sillón, no hizo ningún comentario. Pero su mirada sencilla, cargada de silencio e inteligencia, lo decía todo. Creías que lo controlabas todo, pero la verdadera prueba empieza ahora. Y Ethan, por primera vez, comprendió que estaba atrapado en su propio ego. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con una sensación extraña. Holloway Manor parecía, más silencioso, más denso, como si cada objeto, cada cuadro, observara cada uno de sus movimientos. Aún albergaba la ingenua esperanza de que todo aquello fuera solo un juego de una anciana excéntrica. Pero Margaret tenía otros planes. Al bajar a desayunar, se encontró con un invitado inesperado, un joven con ropa modesta y una bolsa de compras. Margaret le dio una cálida bienvenida. Él es Liam. Necesita un poco de ayuda hoy. Luego se volvió hacia Ethan. Ethan, depende de ti demostrar lo que vales. Sirve a Liam, ayúdalo y hazlo sin hacer preguntas. Ethan frunció el ceño. Pensó que Margaret exageraba. ¿Ayudar a un desconocido? ¿Hacer un acto desinteresado? No, eso no formaba parte de su plan. Sin embargo, empezó a surgir una duda, ¿y si era una condición de la herencia? Pero su arrogancia pudo más que él. No me pagan por esto. No voy a perder el tiempo con alguien que no conozco. Margaret lo miró largo rato, en silencio, y volvió a sus asuntos. Ethan se sentía irritado, pero controlaba su situación. Unas horas después, lo llamaron a la sala. Margaret le entregó un gran espejo antiguo, polvoriento pero magnífico. Mírate a ti mismo, Ethan. No eres el marido, ni el hombre de negocios, sino tú. ¿Quién eres realmente? Ethan se miró y se vio como creía ser, ambicioso, inteligente, dispuesto a todo para triunfar. Pero el espejo parecía revelar algo más, un hombre egoísta, impaciente, cruel en sus pensamientos. Justo cuando su reflejo parecía estar juzgándolo, el mayordomo Jasper entró con una nota. La cena está servida, pero los invitados te esperan. Ethan la siguió, pensando que impresionaría a Margaret interpretando el papel perfecto de esposo atento. Pero apenas cruzó el umbral, se encontró frente a un grupo de invitados del vecindario, todos ellos personas a las que había despreciado o ignorado en su vida anterior, antiguos camaradas humillados, colegas que lo habían superado, e incluso un rival al que creía haber aplastado en los negocios. La comida fue una pesadilla humillante. Cada palabra que pronunciaba se volvía contra él. Cada gesto, malinterpretado, parecía demostrar su egoísmo. Los invitados, en connivencia con Margaret, desempeñaron un papel perfecto,
sonrisas educadas pero agudas, risas irónicas que hicieron que Ethan se estremeciera. Margaret observaba en silencio. Entonces, en un susurro que solo Ethan oyó. La verdadera herencia no es el dinero, es la conciencia de quién eres. Ethan se levantó, rojo de ira y vergüenza, pero no había salida. La mansión parecía tenerlo cautivo, como una elegante prisión. Cada fracaso, cada humillación lo acercaba a la verdad, él no controlaba su vida allí, Margaret sí. Al acostarse esa noche, Ethan sintió que el miedo y la duda se apoderaban de su arrogancia por primera vez. El juego acababa de empezar, y pagaría por cada error que cometiera. Ethan creía haber sobrevivido a la humillación de la cena. Creía que ahora podría recuperar el control de la situación. Pero Margaret Holloway ya lo había planeado, una prueba aún más cruel. Esa mañana, lo llamó a su oficina. Sobre el escritorio, un grueso expediente llevaba su nombre. Margaret dijo con calma. Ethan, hoy tomarás una decisión. Una decisión que revelará tu verdadero valor. Se trataba de un proyecto de inversión ficticio, en el que Margaret le confió la gestión de una gran suma de dinero de la fundación familiar. Le explicó. Puedes invertir para ti o para ayudar a un orfanato local. No tienes límites, pero la verdad de tu corazón se revelará a través de esta decisión. Ethan, seguro de sus acciones, optó por su propio beneficio. Pensó que Margaret no tenía forma de verificar sus acciones de inmediato. Ignoraba que toda la mansión estaba equipada con una discreta red de cámaras y observadores, y que cada gesto, cada transacción, estaba siendo grabada. Unas horas después, Margaret llamó a Ethan a la sala principal, rodeado de todos los sirvientes y varios invitados anónimos pero influyentes. Les mostró una pantalla que mostraba sus acciones. Míralo bien, Ethan. Priorizaste tu propio beneficio antes que ayudar a los niños. Y ahora todos aquí saben exactamente quién eres. Ethan se sintió mareado. Su arrogancia se desmoronó ante todos aquellos ojos. Quedó expuesto, humillado públicamente. La risa, contenida, estaba cargada de juicio. Todos los invitados sabían que había elegido el egoísmo por encima de la bondad. Margaret, imperturbable, declaró. Querías una herencia rápida y sin esfuerzo. Creíste que podrías manipular este matrimonio para tu propio beneficio. Pero cada error, Ethan, cada error, es una lección. Y el tuyo empieza a doler. Mientras la vergüenza le subía a las mejillas, un sirviente abrió una puerta y trajo un cuadro. En este cuadro estaba escrito. Sus deudas pasadas, humillantes. Sus ambiciones excesivas y engañosas. Las personas que había ignorado o lastimado. Cada palabra golpeaba a Ethan como un látigo invisible. Por primera vez, se dio cuenta de la magnitud de sus errores y su arrogancia. Sintió esta lección en cuerpo y mente. Este matrimonio ya no era un simple acuerdo económico. Era un espejo cruel que le mostraba todo lo que había ignorado en su vida. La noche cayó sobre la mansión Holloway, y Ethan, solo en su habitación, no podía conciliar el sueño. Pensaba. Cómo había subestimado a Margaret. Cómo su avaricia lo había llevado a la humillación pública. Y sobre todo, cómo se iba a recuperar después de una lección así. Pero Margaret, en su sillón del piso de arriba, ya lo sabía, la verdadera transformación apenas estaba empezando. Crees que lo has visto todo, Ethan, pero mañana descubrirás el verdadero precio de tu arrogancia. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con un extraño nerviosismo. Cada habitación de la mansión parecía escrutarlo, cada objeto un recordatorio de su fracaso del día anterior. Ya no era el esposo seguro y calculador que había sido al principio. Margaret Holloway comenzó su transformación y él lo sabía. Margaret lo esperaba en el salón principal, rodeada de todos los sirvientes y algunos invitados sorpresa. Su mirada era penetrante, pero esta vez contenía una engañosa dulzura. Ethan, hoy vas a entender lo que realmente significa recibir una herencia. Frente a él había un viejo cofre, cerrado con candado. Margaret le entregó la llave, pero su rostro permaneció impasible.
Este cofre contiene la fortuna que creías obtener fácilmente. Pero antes de abrirlo, debes realizar un último acto. Ethan, temblando pero aún confiado en que podría lograrlo, preguntó. ¿Qué clase de acto? Margaret señaló un pequeño orfanato que había financiado en secreto. Tienes que pasar el día allí, ayudando a esos niños, enseñando, limpiando, cocinando, y no puedes pensar en el dinero, solo en ellos. Si fracasas, el cofre permanece cerrado. Y si tienes éxito, entenderás lo que realmente es la herencia. Ethan dudó. Su primera reacción fue el egoísmo, su instinto de buscar siempre la salida fácil. Pero esta vez, sintió que algo cambiaba. Las humillaciones públicas, las pruebas constantes, las miradas sentenciosas, todo lo había transformado por dentro. Él aceptó, pero con aprensión. El día en el orfanato fue un shock. Los niños estaban animados, curiosos, a veces traviesos, a veces angustiados. Cada tarea parecía pequeña, pero esencial: alimentarlos, ayudarlos con las tareas, escuchar sus historias, limpiar las habitaciones. Ethan se dio cuenta de que cada gesto tenía un valor inmenso que jamás había imaginado. Al caer la noche, exhausto pero transformado, regresó a la mansión. Margaret lo esperaba con una leve sonrisa en los labios. Ethan, abre el baúl. Introdujo la llave. La tapa se abrió lentamente, revelando una pila de libros, periódicos y una carta manuscrita. Ni dinero ni joyas. En la carta, Margaret escribió: la herencia que creías recibir no era financiera. La verdadera riqueza reside en lo que haces por los demás y en comprender tus propias debilidades. Si has aprendido esta lección, ahora eres rico de una manera que el dinero no puede comprar. Ethan sintió una emoción que nunca había conocido: humildad, gratitud y orgullo genuino. Comprendió que su matrimonio nunca se había tratado de dinero, sino de la transformación de su corazón y su mente. Margaret sonrió y, por primera vez, habló como una mujer cálida. Pensaste que yo era débil, que podías usarme, pero en realidad, Ethan, fuiste tú quien fue usado por la vida para ser mejor. Y en ese silencio cargado de verdad, Ethan se dio cuenta de que la mayor fortuna que jamás podría poseer era la lección que Margaret acababa de transmitirle. La mansión Holloway ya no era una trampa ni una prisión. Se había convertido en un reflejo de la transformación de Ethan, de la arrogancia a la humildad, del afán de dinero a la verdadera riqueza interior. Y en su corazón sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre.